Muy buenas tardes a todos los que nos visitan, ¿verdad? O de algún modo nos observan desde el espacio virtual. Estamos acá. Bien, continuamos para no interrumpir la transmisión. Estamos acá en la galería de la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Este ya es nuestro tercer día del Encuentro Lee, nuestro primer gran encuentro de literatura, editoriales y escritores celebrado acá en nuestra sede en Viejo San Juan de Puerto Rico. Mi nombre es José Camuy, soy el director de la Oficina de Apoyo a las Artes y al Quehacer Cultural del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta charla magistral es presentada por el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Nacido en Granada, España, es catedrático de literatura de la Universidad de Granada y en la actualidad, claramente, como mencioné, director del Instituto Cervantes. Ha publicado novela y poesía, es también autor de numerosos ensayos sobre poesía contemporánea. Ha recibido premios literarios en España, México, Ecuador e Italia. Fuerte el aplauso, por favor, para recibir al maestro Luis García Montero. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a la organización y al festival por invitarme a hacer algunas reflexiones que tienen que ver con mi vocación literaria, con mi trabajo y con las preocupaciones que tengo como escritor y como persona en el mundo en el que vivimos. Y voy a empezar recordando una conferencia de Julio Cortázar que a mí me impactó cuando estaba acabando mi carrera de filología española y estaba entrando como profesor de literatura en la Universidad de Granada. Hace 43 años. En marzo de 1981, Julio Cortázar participó en España en una convocatoria de la Asociación de Derechos Humanos Argentinos. No se podía reunir la Comisión de Derechos Humanos en la Argentina de Videla y Julio Cortázar hizo una conferencia titulada El valor de las palabras. Algo que a mí me implicaba y me interpelaba como estudiante de filología, como poeta, qué es lo que cabe en las palabras, cuál es el valor de las palabras. Y Cortázar empezó su conferencia diciendo: si algo sabemos los escritores es que las palabras se cansan. Yo creo que esa es una reflexión que tiene que ver con el mundo en el que vivimos y con la pregunta del cansancio de algunas palabras que han sido fundamentales en el desarrollo de nuestra modernidad, de nuestro mundo democrático y de nuestros valores relacionados con los derechos humanos. Cortázar, además, en 1981 analizó la cultura del nazismo, el surgimiento de los discursos totalitarios en Europa y decía que envenenar palabras era una manera de consolidar identidades cerradas, fanáticas, represivas. Y decía: bueno, ahora en Argentina vivimos lo mismo y en una situación peor, porque en la época de Hitler no existía la televisión tal como la conocemos ahora, ese medio que entra en todas las casas y se sienta a comer o a cenar en un salón de estar. Por eso es mucho más peligroso el envenenamiento de las palabras en el mundo de la televisión frente al mundo en el que no había televisiones. Cuando ahora releo, la publicó Mario Mugni, la conferencia de 1981 de Cortázar, enseguida me planteo: don Julio, si usted supiera que ahora existen las redes sociales, lo de la televisión le parecería una broma. Y esta es la dinámica en la que yo medito como escritor, como filólogo,
como poeta, como director del Instituto Cervantes. ¿Qué cabe en las palabras? Y por eso cuando nos reunimos a trabajar en el Instituto Cervantes hay una cosa que tenemos muy clara, que trabajar un idioma, enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario y que no se puede separar la labor del profesor de español como lengua extranjera de la gestión cultural, de la reflexión creativa, con un ámbito que nos une en la conciencia y en los sentimientos a unos vínculos profundos y maternos. Pensar significa llamarse por teléfono a uno mismo, preguntar quién es y esperar la respuesta que puede darse uno mismo, soy yo. Y al decir soy yo en esa llamada telefónica, no estamos utilizando la palabra yo como cuando rellenamos un formulario para pedir un visado o hacer una transacción económica. Ese soy yo nos interpela profundamente y por eso es tan importante tener en cuenta los vínculos de la creación y de la cultura en su sentido más amplio con nuestra lengua materna. Hemos tenido la suerte en el Instituto Cervantes de firmar un convenio con la Universidad de Puerto Rico para hacer una cátedra Cervantes en la que vamos a traer cultura en español a Puerto Rico y a llevar la cultura puertorriqueña en toda la red internacional del Instituto Cervantes, porque nos interesa formar parte de una lengua en su dimensión internacional, internacionalizar los vínculos que nos unen en una lengua materna. Los españoles solo somos, lo recordaba el otro día, el 8% de una lengua que hablan más de 500 personas como lengua materna, la segunda lengua del mundo después del chino mandarín. Y eso significa comprender la importancia de formar parte de una comunidad y participar en un horizonte internacional de nuestra lengua. Y yo creo que para eso es fundamental algo que hemos heredado de la filología clásica desde el siglo XIX, valorar lo que significa la unidad de nuestra lengua como segunda lengua del mundo en hablantes nativos y al mismo tiempo basar el respeto a la unidad en el respeto a la diversidad. Por ejemplo, recordemos que en 1847 Andrés Bello, un decidido militante de los procesos independentistas, escribió una gramática del castellano para uso de americanos y yo como estudiante de filología agradecí mucho esa gramática porque a mí me implicaba también como andaluz. Yo nací en Granada y en la época del franquismo se caricaturizaba el acento andaluz como propio de pobres, ridículos, incultos, porque donde se hablaba bien el español era en Castilla, en Salamanca, por ejemplo. En el prólogo de Andrés Bello a la gramática para uso de americanos, resalta en primer lugar la importancia que tiene participar en una lengua que permite a un argentino hablar con un colombiano o a un chileno hablar con un español. Sería un error, planteaba él, que los procesos de independencia desembocaran en un fraccionamiento del idioma y al mismo tiempo invitaba a respetar que no es que se hablara mejor en un sitio que en otro, sino que en cada sitio se utiliza el español como se utiliza en cada sitio. Y hablaba, por ejemplo, del andaluz y de los andaluces. Y no es que hablemos los andaluces peor que en Salamanca, es que se habla el español como se habla en Salamanca y se habla el español en Granada como se habla en Granada.
Bueno, yo creo que esa es una tarea bien importante que, por ejemplo, planteó también Jorge Luis Borges en una magnífica respuesta a algunas tentaciones de algún filólogo español como Américo Castro, que quería fundar la autoridad de decir cómo se debía hablar, por ejemplo, en Buenos Aires. Y Jorge Luis Borges escribió un maravilloso ensayo, nació de una conferencia, El español de los argentinos, donde por una parte ridiculizaba el intento de imponer una norma desde fuera a cómo debían hablar los argentinos y ridiculizaba las pretensiones centralistas en cualquier tipo de tentación. Pero por otra parte decía, también sería ridículo para diferenciarnos de la norma de Madrid, hacernos costumbristas y utilizar solo términos que se entendiesen localmente en un costumbrismo lingüístico que fraccionara el idioma y que me hicieran a mí escribir textos que solo se entendiesen en el Río de la Plata y que no se entendiesen en Caracas, en Bogotá o en cualquier otro sitio. Esa tradición filológica yo creo que también ha tenido nombres significativos. Me estoy acordando ahora de Ángel Rosenblatt, un polaco que se formó con Menéndez Pidal en la Escuela de Altos Estudios, que después fue a Buenos Aires, que después fue a Caracas y que escribió un magnífico ensayo, El castellano de España y el castellano de América, unidad y diferenciación, y que defiende la unidad de un idioma basada en el respeto a cómo se habla de manera materna, porque es ese vínculo materno el que nos une con nuestra cultura y con nuestras reflexiones a la hora de escribir o de leer qué decimos cuando decimos soy yo, que me parece que es una reflexión muy importante en la raíz de la cultura que yo quiero defender. Como estamos en San Juan y como para un español estar en San Juan es recordar las puertas que el rector Jaime Benítez le abrió al exilio español, ayudando al desarrollo de la cultura hispánica, pues con la compañía también de profesores como Federico Dionís, pero recibiendo en el exilio a Juan Ramón Jiménez, a Pau Casal, a María Zambrano, a María Rodrigo. Se me ocurre recordar aquí a Francisco Ayala, un escritor de mi tierra, granadino, que puso en marcha la revista La Torre y que en sus recuerdos y olvidos hace referencia a la diversidad que hay en la lengua española. Solemos comprender lo llamativo de nuestras peculiaridades, sobre todo en las palabras relacionadas con lo erótico, con lo picante, porque permiten chistes muy fáciles. Una de mis últimas experiencias como director del Instituto Cervantes fue acudir al Vaticano a una audiencia con el Papa. Le llevé una edición del Grito hacia Roma, el poema que había escrito desde lo alto del Chrysler Building Federico García Lorca para denunciar el pacto de la Iglesia con el fascismo en 1929, y estuvimos hablando de García Lorca, de Borges, porque el Papa fue profesor de literatura en un colegio de Santa Fe, jesuita, en el año 64-65, y me explicaba que él había dado clase de literatura, pero que los alumnos se le aburrían con el poema del Mio Cid porque les sonaba muy lejano en castellano antiguo, pero que captaba su atención, la atención de los alumnos, acudiendo, por ejemplo, a Federico García Lorca. Por ejemplo, a un romance, La casada infiel,
y decía, los muchachos se sentían atraídos por La casada infiel porque era un poema picante. Bueno, pues todo lo picante, precisamente porque nos vincula maternalmente en nuestros sentimientos más profundos, nos llama la atención. Y por eso se me ocurre aquí leer un fragmento de las memorias de Francisco Ayala, recordando su paso como profesor por la Universidad de Puerto Rico. Dice Ayala en Recuerdos y Olvidos: bicho muerto, dije, pero esa palabra bicho es palabra prohibida en Puerto Rico. Todos la eluden, pues como variante de pijo, pija, piche y otros vocablos tales, ha desplazado allí la acepción corriente para quedar fijada en esta significación particular, de modo que los demás hispanohablantes que llegan a la isla procuran vigilarse para evitar que se produzca el consabido equívoco malicioso. Con regocijo del centenar de estudiantes que lo escuchaban, el profesor argentino Luis Arocena citó en una conferencia unos versos del Martín Fierro: todo bicho que camina va a parar al asador. Por el contrario, recuerdo que en Buenos Aires mi amigo Mario Perla llegó un día al café muy abroncado porque, habiendo importado de España a su suegra, la buena señora, cuando toda la familia tomaba un tranvía atestado de gente, empezó a gritarle a la hija: ven por este lado, nena, por este lado, que aquí cogemos todos. En Puerto Rico, una joven pedagoga peruana se mostraba consternada por haber declarado a quien le preguntaba si se sentía a gusto en la isla, que lo único molesto para ella eran esos bichos grandes que no la dejaban dormir por la noche. Bueno, son recuerdos de Francisco Ayala que aluden a esas variedades que tenemos en nuestro idioma y que se convierten en anécdota chistosa en el vocabulario. Pero lo que está claro es que nos invitan a pensar la importancia de compartir un idioma sabiendo respetar la diversidad que conforma los vínculos de ese idioma. Y a partir de ahí, pues yo reivindico la importancia del español, la importancia de la filología, la importancia de las humanidades en un mundo que vive una situación en la que el predominio de la ciencia y la tecnología está fracturando el concepto de cultura, la palabra cultura, que en el pensamiento progresista, en el pensamiento de la modernidad más democrática, siempre ha ido de la mano de las humanidades. En los debates sobre la universidad, por ejemplo, en algunas reflexiones sobre la universidad norteamericana planteadas en Harvard, pues se habla de universidades sin alma. Y alguna filóloga tan importante y alguna escritora tan importante como Martha Nussbaum, desde Nueva York, ha tenido que escribir un libro sin afán de lucro, sin afanes de lucro, para reivindicar las humanidades. ¿Por qué son necesarias las humanidades? Pues son necesarias porque en el pensamiento progresista la ciencia, la técnica y la dignidad de los valores de los seres humanos son inseparables. Y eso en la poesía se ha visto claramente desde la Primera Guerra Mundial, la crisis que provocó la Primera Guerra Mundial en la palabra futuro, cuando hubo una experiencia histórica donde el progreso se desarrolló desembocando en armas de destrucción masiva que le perdían el respeto a los valores de los derechos humanos. Y en esas estamos. Yo recuerdo todos los días al leer los periódicos, a leer la situación de Ucrania y la invasión de Putin, a leer los bombardeos sobre el territorio palestino, pues recuerdo el famoso libro de Elsa Morante, En espera de la bomba atómica. Parece que todos
estamos a la espera de una destrucción de las armas masivas en un mundo donde la ciencia y la técnica, separadas de las humanidades, han perdido el respeto a la dignidad del ser humano. Y como soy poeta y soy de Granada, pues claro, me acuerdo de que en 1929 Federico García Lorca, acompañando a Fernando de los Ríos, que después sería ministro de Instrucción Pública de la República Española, visitó Nueva York, que en Nueva York se encontró con la crisis de Wall Street y que vio que su crisis personal, la crisis de su yo, un poeta de deseo homosexual que estaba incomodando a su familia, que vio cómo su familia quería alejarlo en un viaje, que llegó a Nueva York con su propia crisis, se encontró envuelto en una crisis de valores que ya no hablaban de su propia individualidad, sino de la palabra nosotros, la palabra que estaba sosteniendo una idea de comunidad, una idea con sentido de pertenencia. Y escribió poeta en Nueva York. Se subió a lo alto del Chrysler Building para lanzar al Vaticano su gran denuncia contra el pacto con Mussolini, y frente a las multitudes como conjuntos de soledades que había él estudiado en la poesía de Baudelaire y en las traducciones que Baudelaire hizo de Edgar Allan Poe, reivindicó la palabra amor, 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 y hizo una especie de Padre Nuestro personal, acabando con dos versos muy claros: porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. La comunidad le llevaba a vivir la crisis no como un problema personal, sino el problema de una sociedad injusta que perseguía de manera represiva la diversidad que debía respetarse. Y yo recuerdo siempre, se lo explico a mis alumnos, el poema La Aurora, que es el poema que él escribe viendo amanecer en Nueva York, y cuando reúne todas las palabras propias del optimismo y de la esperanza para decir que se están envenenando por dentro, que las palabras se cansan, que las palabras se envenenan. La Aurora de Nueva York es un canto que empieza titulándose La Aurora, para recordar los que eran los cantos de maitines, los cantos medievales, religiosos, donde la luz del amanecer, que era la esperanza, sustituía a la noche, que era la muerte. La Aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. Las palomas son la revelación, son el Espíritu Santo. Aquí están convertidas en huracán, negras y chapoteando, porque el agua, que es la vida, el curso de los ríos, la vida, pues está estancada, está convertida en charco, chapotean las aguas podridas. La Aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. Para la poesía vanguardista, la arquitectura era la metáfora del progreso. Alumno de Juan Ramón Jiménez, al ver el Nueva York de Wall Street, se acordó que Juan Ramón había dicho: es importante crecer hacia lo alto y hacia lo ancho, pero no nos olvidemos de crecer por dentro. Y en ese sentido se encontró con una arquitectura que estaba apartándose con inmensas escaleras de la altura de los seres humanos y estaba corrompiendo, como el humo de las chimeneas, la vida cotidiana, porque las formas de la arquitectura se habían convertido en aristas duras, agresivas, que angustiaban a los nardos, a la naturaleza. Y después dice: la aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque aquí no hay mañana ni esperanza posible. La aurora llega, el sol
es una forma redonda que a él le recuerda a la comunión, la hostia que hace comunión en una sociedad. Bueno, pues resulta que esa comunión no llega a la boca de nadie porque nadie la espera, porque no hay mañana ni esperanza posible. Cuidado con un futuro que desemboca en armas de destrucción masiva y que pone en peligro el sostenimiento no ya del planeta, que a veces los que defendemos la ecología nos equivocamos a decir que es que el planeta está en peligro. No, el planeta va a resistir. Lo que es fácil es que no podamos resistir los seres humanos dentro del planeta que están contaminando las columnas de cieno. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Las monedas, el dinero, construye enjambres furiosos que están taladrando el futuro. En la literatura religiosa, el peor enemigo es el que corrompe a un niño, el que corrompe a la inocencia. En la literatura renacentista aprendimos con el Lazarillo que Lázaro será lo que haya vivido Lazarillo. Y el contrato social ilustrado se funda en el respeto a un contrato pedagógico donde los ciudadanos, las personas, sean educadas para poder hacerse cargo de la responsabilidad cívica de ese contrato social. Pues estamos viviendo en un mundo, decía Federico García Lorca, y yo me acuerdo de las redes sociales y de la pornografía y de la impunidad de las comunicaciones envenenadoras de hoy. Estamos viviendo niños envenenados por dentro, sin futuro, y las mujeres tienen ya a veces en su vientre, más que un proyecto de vida, un enjambre de niños abandonados. Y dice Lorca, los primeros que salen aprenden con sus huesos que no habrá paraísos ni amores deshojados. Los primeros que salen, el mito de la resurrección, pues salen a lo mejor recuperando sus huesos, pero hacia un mundo que se ha quedado sin paraíso y donde estamos instalados en el no. Amores deshojados, sí, no, sí, no, sí, no. Aquí la margarita que se deshoja no nos habla de un futuro prometedor, porque saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. Eso de que al que madruga Dios le ayuda o te ganarás el pan con el sudor de su frente, está siendo desbancado por una inercia donde ya los sudores no tienen fruto. ¿Y por qué? Y es a donde voy. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Cuando la ciencia se queda sin raíces y se somete al fango de los números y las leyes y a los huracanes de las monedas furiosas, pues es imposible mantener una esperanza de futuro y nos condenamos a un naufragio de sangre. La aurora de luz roja, más que el amanecer, señala un posible naufragio de sangre. Y en este sentido, pues es en el sentido que a mí me preocupan universidades sin alma, como decía Martha Nussbaum, conocimientos sometidos solo al afán de lucro, o como decía Federico García Lorca, una ciencia sin raíces. Y a partir de aquí es donde yo creo que las humanidades están obligadas a reivindicar su autoridad, a reivindicar su meditación sobre lo que cabe en las palabras. Porque en la palabra libertad, en la palabra igualdad, en la palabra fraternidad, las tres palabras que fundaron en la Ilustración el sueño moderno, caben muchas cosas. Los ilustrados pusieron en marcha la palabra libertad para hablar de un marco de convivencia que respetara la conciencia de cada individuo, las diferentes opiniones de cada individuo que podían articularse en un proyecto público común. Hoy, la palabra libertad, una y otra vez en los medios de comunicación,
más que el respeto a la diversidad en lo común, está significando la ley del más fuerte. ¿Qué es la libertad? La ley del más fuerte. En España lo vivimos mucho cuando la pandemia, y cuando para sobrevivir a la pandemia había que apoyar unas reglas, unos confinamientos, y hubo gente que se levantó sin importarle que a lo mejor un chico joven contagiase a un señor de 80 años, porque el señor de 80 años pues era su problema. Y hubo gente que se levantó contra el confinamiento, que no respetaba un marco común de convivencia. Es la libertad como la ley del más fuerte. Y si me permiten hablar del enjambre de monedas furiosas, en nuestras sociedades la libertad parece que es el derecho de las grandes fortunas a no pagar impuestos y hacer que las sociedades se olviden de la sanidad pública, de la educación pública, de la enseñanza pública, de los ámbitos que están en favor de la igualdad. Porque con la igualdad está pasando otra cosa. Lo que es la igualdad, el intento de equilibrar la convivencia en derechos comunes y compartidos, ahora se está entendiendo como homologación. Es decir, no un respeto a la diversidad, sino yo, que soy el más fuerte, impongo supremacistamente mi manera de hablar, decretando la marginalidad y la minoría del que no pertenezca a mi identidad dominante. Y en torno a una identidad dominante se puede justificar la violencia machista o un genocidio o el maltrato a los migrantes que llegan de fuera jugándose la vida, condenados al desarraigo. Yo, en mi visita con el Papa, le agradecí unas declaraciones. Yo no soy creyente, pero en la España que yo vivo le agradecí mucho, y en el mundo que yo vivo le agradecí mucho que se atreviera a decirle a los católicos que maltratar a un migrante es cometer un pecado grave. Bueno, eso tiene que ver con el grito hacia Roma. Se homologa en nombre del supremacismo y se considera al otro como una amenaza. Y eso además tiene otra repercusión en la cultura en la que estamos viviendo, y es que las minorías maltratadas acaban olvidándose de la ilusión de la comunidad, de la vida común, y se acaban encerrando en su propia minoría, convirtiéndose en enemigas las unas de las otras. Y la diversidad ya no es una invitación a la convivencia de lo diferente, sino una guerra de minorías enfrentadas entre sí. Y eso vuelve a ser muy peligroso en el sueño de la democracia, porque hace que la fraternidad salte por los aires y que las víctimas acabemos asumiendo la definición de libertad como la ley del más fuerte, sálvese quien pueda, y el último o la última que cierre la puerta. Bueno, pues yo creo que la tarea de reflexionar sobre lo que cabe en las palabras como libertad, igualdad y fraternidad es inviable si las universidades, los centros de estudios, la cultura se queda sin alma y si la ciencia rompe con sus raíces, se queda sin raíces humanas. Acabará la ciencia y la técnica trabajando para la especulación y no para la dignidad de los seres humanos. Y en este sentido, pues reivindico la literatura como un ámbito de fraternidad. Y acabo desde dos perspectivas. La primera, la literatura, la lectura nos enseña a vivir la historia por dentro. Nosotros nos informamos en los periódicos, vemos las cifras de desastres de un huracán o las cifras de muertes en un genocidio o en una invasión. Son estadísticas, pero la literatura nos ayuda a vivir la vida por dentro. Las personas dejan de ser un número para ser el hombre o la mujer que están sufriendo en un argumento determinado, en una experiencia determinada. Y en ese sentido, la identificación humana que permite la literatura, al hacernos vivir la historia por dentro, pues sabe
que la historia no es un conjunto de fechas, no es un conjunto de acontecimientos, sino que es la experiencia de unos seres humanos con sus miedos, con sus dolores, con sus amores. Y en ese sentido, cuando yo como lector entro en un argumento, lo habito y construyo un nosotros con el autor que ha hecho ese argumento, estoy generando un ámbito de fraternidad. Estoy generando la posibilidad de conocer la historia por dentro. Y yo soy poeta, entre otras cosas, porque mi padre me leía de niño la canción del pirata de Espronceda. Antes que conocer el mar, yo conocí la canción del pirata de Espronceda. Y de pronto, cuando escuché los versos de Espronceda y el pirata decía, y la vida por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí, pues empecé a pensar que a lo mejor estaba bien el sentimiento de rebeldía que yo sentía y que era posible romper el yugo del esclavo. Y cuando me encontré en la biblioteca de mi padre con las obras completas de Federico García Lorca, ¿se acuerdan de la editorial Aguilar, de las obras completas forradas en piel y en papel Biblia? Pues yo me encontré con un libro sagrado y tardé poco en enterarme que ese poeta había sido ejecutado, asesinado en la ciudad en la que yo había nacido 22 años antes de que yo naciera. Y desde entonces, para mí es imprescindible preguntarme qué cabe en las palabras y a la hora de escribir, a la hora de reflexionar como filólogo, a la hora de enseñar literatura o a la hora de cumplir con las directrices del Instituto Cervantes para defender en el mundo la importancia del español y de la cultura en español, pues una y otra vez digo que un idioma es mucho más que un vocabulario y que es muy importante saber qué cabe en palabras como libertad, igualdad y fraternidad, para que no le ocurra a las palabras lo que ya denunciaba en 1981 Julio Cortázar. No dejemos que las palabras más importantes se cansen de ellas mismas. Muchísimas gracias. No sé si nuestro invitado... Tenemos unos minutitos breves antes de pasar al próximo panel. Por acá. Buenas tardes, Luis. Tienes un verso que dice, me persiguen todos los teléfonos rotos de Granada cuando voy a buscarte. Lo enseño cada año con mis estudiantes y disfrutamos esa interioridad de la poesía que nos comunica siempre. Valoro mucho lo que has dicho sobre las palabras, porque le ha puesto discurso. Hay gente que habla de la lengua que no dice nada, como si la lengua fuera un instrumento cualquiera. Los poetas saben ponerle ese sentimiento que tienen las palabras más allá de la instrumentalización. Como granadino, estamos muy cerca del sur de España. Tal vez porque muchos de nuestros lingüistas creyeron que todo el español vino de allá en algún momento, ¿verdad? Mi pregunta tiene que ver con el instituto y con esta cátedra que han inaugurado. ¿De qué manera se va a conectar el instituto con Puerto Rico? Porque en la cultura hispánica Puerto Rico resulta visto una zona poco atendida por la política exterior de España. Y así que quisiera saber de qué manera esta cátedra va a conectar la cultura puertorriqueña
tan rica en literatura. Aquí tenemos a José Luis Vega, uno de nuestros grandes poetas contemporáneos. Una literatura puertorriqueña poco conocida en Hispanoamérica por la situación de Puerto Rico y poco conocida también en España. Muchas gracias. Gracias. Mira, te contesto brevemente. A mí me gusta siempre defender que el Instituto Cervantes es inseparable de lo que significó lo mejor de la democracia española. Si tú comparas el Instituto Cervantes con instituciones hermanas, la Alianza Francesa, el Dante, el British Council, el Goethe, el instituto es muy joven, muy joven. De 1991 no podía ponerse en marcha un Instituto Cervantes en la dictadura franquista, porque la dictadura tenía una idea imperial de la lengua. Por ejemplo, borraba la diversidad lingüística dentro de España. El catalán, el euskera, el gallego parecían enemigos. Y por otra parte, de la manera más ridícula posible, por la verdadera situación del siglo XX, quería mantener un discurso imperial pensando en el mundo del siglo XVI. Y hacía el ridículo. Entonces, para poner en marcha un instituto con el Cervantes hubo que esperar a que se consolidara la democracia. Y por eso en su fundamento se dice apoyar la cultura española y la cultura en español. La cultura española es sentir como propio el catalán, el gallego y el euskera como el español. Y la cultura en español es sentirnos parte de una comunidad que es mucho más amplia que la comunidad española. En Europa, por ejemplo, hablan el español el mismo número de personas dentro de la península ibérica que fuera, por el número de migrantes que viven en Europa. Y somos el 8%. Y entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de defender la cultura en español. ¿Y eso qué significa? Pues que se han hecho institutos Cervantes en aquellos países que no tienen el español como lengua materna. En países de Europa, de África, de Asia, Norteamérica, que no tienen el español como lengua materna. A la hora de enseñar español, pues en México lo enseñarán los mexicanos y en Puerto Rico lo enseñarán los puertorriqueños, porque es su idioma. Pero a la hora de tender lazos de comunicación en la cultura en español, sí nos hemos inventado otras formas de presencia. Por ejemplo, una cátedra. La Cátedra Cervantes, que se puso en marcha aquí el otro día con el acuerdo. ¿Qué es lo que pretende? Bueno, pues pretende que sea un punto de información para poder llevar a nuestra red Cervantes por todos los países del mundo la cultura puertorriqueña que desde aquí se nos sugiera, que puede ser interesante mover. Significa estar informados en España y en la sede del Cervantes de la cultura puertorriqueña, y significa también poder colaborar. ¿En qué sentido? Nosotros nos dedicamos a la enseñanza de español como lengua extranjera y a la certificación del conocimiento del español para los currículum que después se valoran en las becas, en los proyectos, en las universidades europeas y en otras partes del mundo. Bueno, pues poder compartir aquí un certificado DELE con alumnos puertorriqueños o CIELE como alumnos puertorriqueños que después sirva para presentarse a proyectos o a becas en Europa, certificando el conocimiento del español, es importante. Y es importante no porque alguien que tenga el español como lengua materna necesite un certificado de conocimiento del español, es que por la situación a la que usted aludía o a la que tú aludías, a Puerto Rico viene mucha gente del mundo anglosajón y norteamericano a sumergirse en el español, a aprender español. Y en ese sentido poder darle un certificado de conocimiento del español que sirva en Londres o en París, pues nos parece que es importante, como nos parece que es muy importante también poner en conjunto experiencias
de lo que significa la formación de profesores de español como lengua extranjera, tal y como se hace en Puerto Rico por esa situación especial entre Latinoamérica y Norteamérica, entre la cultura latinoamericana y la cultura norteamericana. Aquí no se comete el error de querer hacer un centro Cervantes, porque consideramos que el español es la lengua materna de Puerto Rico. No se nos ocurre competir con la presencia del inglés, porque el bilingüismo nos parece una riqueza tanto en San Juan de Puerto Rico como en Barcelona. Yo considero que son cretinos los catalanes que se meten con el español y los españoles que se meten con el catalán. Qué dicha poder hablar dos lenguas. Mi amigo el poeta Joan Margarit decía: yo tengo una lengua materna que es el catalán y una lengua casi materna que es el español. Pues qué maravilla vivir en territorio donde convivan una lengua materna y una lengua casi materna. Y en ese sentido, de lo que se trata es de colaborar y de establecer vínculos culturales y vínculos filológicos para la información de la sede central del Instituto Cervantes y de toda nuestra red de centros Cervantes por el mundo. Bueno. Bien, por parte del programa editorial de nuestro Instituto de Cultura Puertorriqueña, le extendemos nuestro más preciado agradecimiento, profesor maestro Luis García Montero. Muchas gracias. Sé que hay varios seguidores que están queriendo lograr su autógrafo, ¿verdad? Vamos a aprovechar, por favor, porque tenemos que preparar el espacio para la próxima charla. Me gustaría, ¿verdad?, que intentáramos entonces compartir con el profesor en la parte posterior de la sala en lo que habilitamos el espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos.